Enhorabuena. Y ya estamos de regreso para hablar de salud, sobre todo la salud de los varones. El cáncer de testículo, que muchas veces presenta algunos síntomas muy pequeños, pequeños dolores, algunos bultos en los testículos. Así que tomen en cuenta todos estos datos después de esta producción. Salud. Enhorabuena. El cáncer testicular ocurre en los testículos, que se encuentran dentro del escroto, un sacro de la piel floja que se halla debajo del pene. Los testículos producen hormonas sexuales masculinas y espermatozoides para la reproducción. En comparación con otros tipos de cáncer, es el cáncer más frecuente en los hombres. El síntoma más común del cáncer de testículos es la aparición de un nódulo, bulto o inflamación en un testículo. Los bultos o nódulos pueden ser tan pequeños como una arveja. La inflamación puede sentirse como un engrosamiento irregular del testículo. Por lo general, los síntomas no causan dolor, pero puede experimentarse cierta molestia. Prepárese porque ya comenzamos con el informe. Enhorabuena. Un especialista se encuentra con nosotros, el doctor Mario Llanela, él es oncólogo, y vamos a hablar justamente de todos estos síntomas, de qué sucede con el cáncer de testículos, y un tema tan reacio a veces para los varones, el poder hacerse un examen, el poder asumir de repente la responsabilidad de revisarse año a año. Doctor, bienvenido. Gracias, querida Alexia. Un gusto estar en su programa. Cuéntenos, por favor, ¿cómo se diagnostica primero el cáncer de testículo? Claro, es importante que el paciente se haga el autoexamen, así como las mujeres nosotros ¿Como el de recomendamos sí, que se hagan el autoexamen de las mamas, especialmente las mujeres jóvenes que no están protegidas por programas de mamografía y donde también la mamografía no sería adecuada realizar antes de los 30 años. Puede salvarle la vida un autoexamen con una mujer joven que se detecte ella misma el cáncer de mama. También ocurre lo mismo en el cáncer de testículo, ¿no? ¿Cómo sería el autoexamen? ¿Es igual en círculos? Se palpa con los dedos de la mano el testículo y busca alguna prominencia, algún nódulo duro, una irregularidad, alguna zona inflamada, dolorosa, ¿no? Algo que no tenía antes el paciente. ¿Duele? El cáncer de testículo, cuando se está iniciando, ya se siente como un peso y puede ser doloroso también. Bien, ¿a partir de qué edad el hombre ya está expuesto, vamos a decirlo, a un cáncer de testículo? Le voy a decir, este es un cáncer que no afecta con mucha frecuencia a las personas mayores, más bien los jóvenes, desde 20 a 35 años. Es el grupo etario donde el cáncer de testículo se manifiesta con mayor frecuencia, ¿no? Entonces es importante que el paciente sospeche antes de que vaya al médico, como ocurre habitualmente con grandes masas, masas que se palpan con la mano y a veces la mano no alcanza a palpar todo el tumor, porque como usted decía al comienzo, los jóvenes son un poco tímidos y tratan de evadir, digamos, la consulta médica. Además hay un temor, ¿no?, detrás de todo esto, porque hablar de un cáncer es hablar de algo muy fuerte, sí. Le tenemos bastante miedo, creo que todos los seres humanos, varones y mujeres, pero... porque el cáncer es una enfermedad maligna, mortal, ¿no es cierto?, si no se descubre tempranamente y si no se trata por especialista en oncología, ¿no? Entonces, lo que la gente debería saber, sí, que si esta enfermedad es detectada tempranamente, ¿no?, obviamente, y si va a ser atendido y tratado, operado por un especialista en oncología, un oncólogo, ¿no?, acreditado, ¿no?, obviamente puede curarse, esta persona puede curarse. No tiene que tener miedo al cáncer, porque el cáncer es muy frecuente, más bien el cáncer de testículo en sí no es una patología muy frecuente, como por decir el cáncer de mama, que una de cada 8 mujeres que están ahí reunidas aquí de repente, una va a tener cáncer de mama, ¿no?, si tiene la suerte de llegar hasta los 80 años de edad. Exacto. Entonces es algo casi común, podríamos decir, por lo que la gente como no puede evitarlo, digamos,
porque con medidas de prevención sí se puede disminuir la incidencia un 40%, pero va a haber un 40% que sí o sí se va a presentar, aún con medidas de prevención. Eso quería preguntarle, doctor, ¿es posible nosotros prevenir? ¿Hay factores que predisponen al varón a tener cáncer de testículos o qué es lo que pasa? Porque es a la suerte, ¿a quién le corresponde? Cada cáncer tiene sus factores de riesgo que son muy específicos y que se diferencian de otros. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo que predisponen al cáncer de testículo? Uno, tener un padre o un tío que ha tenido cáncer de testículo. O sea, el antecedente familiar, claro, ¿no?, del cáncer aumenta el riesgo. Bien. ¿No? Después, que el testículo no haya descendido, ¿no? Que el pediatra, el neonatólogo, ya le dice a la mamá, mire, su bebé le bajó un testículo, pero el otro no bajó. Esa enfermedad se llama criptorquidia. Y el hecho de que el testículo se haya quedado dentro de la cavidad abdominal y que no haya descendido, ya lo predispone a un riesgo muy grande de que ese testículo pueda transformarse en un cáncer. También puede haber descendido, pero tener alteraciones, ser un testículo que no ha madurado completamente, anormal, digamos, en su desarrollo, y ese también es otro factor de riesgo importante para el cáncer de testículo. Bien, ya lo saben entonces ustedes, para poder tomar en cuenta el hacerse el autoexamen, es muy importante que el varón tome esa decisión y se conozca. Inicialmente, tal vez, conocerse primero para saber cuál sería la anomalía en su cuerpo. Exacto. Así como las señoritas, al palparse las mamas, de repente descubren que no son tan lisas como una bola de billar, sino que tienen digamos, irregularidades, ¿no? Y que, bueno, es bueno familiarizarse con esas irregularidades, de manera que cuando aparezca un nódulo que antes no había, como ya conocen muy bien cómo es su parénquima mamario, entonces van a decir, esta bolita no estaba antes. Doctor, para cerrar así corto, ¿cuáles serían las opciones de tratamientos para un cáncer de testículo? Ya, una vez que se ha hecho el diagnóstico, no, porque el diagnóstico se hace por biopsia, el cirujano tiene que extirpar el testículo y el cordón espermático y no tiene que sacarlo a través de las bolsas, porque va a contaminar y va a provocar diseminación de la enfermedad hacia los ganglios virales. Entonces el corte es hacia arriba, como que fuera a operarse de una hernia, y a través de esta incisión se extirpa el testículo y se analiza. Ahí vamos a tener el diagnóstico de cáncer de testículo y sabremos si es un tumor de las células germinativas o si es un tumor que no es de las células germinativas, porque el tratamiento va a variar de acuerdo al estirpe, a qué tipo de histológico de tumor es y cuánto ha avanzado el tumor, si está localizado ahí, si ya ha avanzado hacia los ganglios que están al lado de la aorta, ¿no?, o hacia pulmones. El tratamiento va a variar, pero resumiendo, las opciones de tratamiento de acuerdo al estadiamiento y al tipo de tumor son la cirugía, son la radioterapia y también la quimioterapia. Pero si es un joven que no ha tenido hijos, se les recomienda que vaya a un banco de esperma para que le tomen una muestra de semen y lo congelen, porque obviamente tanto la cirugía como además la radioterapia, la quimioterapia, todo lo que le fuera a venir después, es muy probable que causen infertilidad en este joven, pero ya tiene una reserva de su esperma que servirá para poder procrear después. Muy importante. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Ya lo saben, el doctor Mario Gianella, que estuvo con nosotros, él es oncólogo, hablando hoy del cáncer de testículo para que todos los varones tomen sus debidas precauciones. Cerramos el sector de salud. Salud. Enhorabuena.